Buenas a todos, nos encontramos otra vez para un nuevo tutorial. En este video encontrarán explicaciones que les servirán para resolver los ejercicios del 13 al 18 de la guía de estructura. Pasemos a la parte conceptual. ¿Qué conceptos debemos tener? Ya deberíamos manejar estructura atómica en cuanto a número másico y número atómico y también números cuánticos, N, L, ML y MS. ¿Qué conceptos vamos a aplicar aquí? Configuración electrónica, es decir, la manera en que están distribuidos los electrones entre los distintos orbitales atómicos, que tienen una notación específica, donde representamos el nivel con un número, el subnivel con la letra correspondiente, y también indicamos la cantidad de electrones de ese subnivel. También deberíamos saber o conocer el orden de llenado. Una forma es utilizando las reglas de las diagonales, donde anotamos cada nivel por renglón con su correspondiente subnivel y trazamos flechas en diagonal. 1S, vamos por el 2S, volvemos a trazar, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P y así sucesivamente. Fíjense que salteamos el 3D y primero pusimos el 4S. También existe una regla mnemotécnica para recordar el orden en el que se acomodan los subniveles. Que dice, si sopa, sopa, se da pensión, se fue de paseo, se fue de paseo. Cada letra representa el subnivel y el orden en el que se acomoda. Diagrama de orbitales. Cuando un ejercicio nos pide diagrama de orbitales, debemos hacer una representación del orbital con su electrón y su spin. Por supuesto, teniendo en cuenta el principio de exclusión de Pauli, de donde se desprende que dos electrones, para poder coexistir en el mismo orbital atómico, deben tener spines opuestos, y la regla de Hahn, que establece que la distribución electrónica más estable en los subniveles es la que tiene mayor número de spines paralelos. Por último, los conceptos de paramagnético y diamagnético, donde debemos aprender a determinar si un elemento es paramagnético o diamagnético, según si hay electrones apareados o desapareados. Ahora pasemos a aplicar estos conceptos en ejemplos que nos sirvan para resolver los ejercicios del número 13 al 18 de la guía. Comencemos. Veamos un ejemplo. Escriba la configuración electrónica del átomo de oxígeno. Primero, debemos determinar la cantidad de electrones que tiene este elemento. Para ello, vamos a la tabla periódica, buscamos el oxígeno y vemos que su número atómico es 8. Eso significa que tiene 8 protones y por lo tanto el átomo neutro tendrá también 8 electrones. Ahora, pasemos a realizar la configuración electrónica con los datos disponibles. Debemos tener en cuenta el orden de llenado. Dijimos, si sopa, sopa, agregamos los niveles o también usamos la regla de las diagonales, que a mí personalmente me resulta más fácil y menos confuso, sobre todo cuando tenemos configuraciones electrónicas muy largas. Ahora, teniendo en cuenta cuántos electrones entran en cada subnivel, comenzamos a agregarlos hasta llegar a 8. Nos van a quedar 1s2, 2s2, ya tenemos 4 y nos faltarían 4. Como en un P entran 6, vamos a poner 2p4. Y de esa manera completamos la configuración electrónica del oxígeno. ¿Qué pasa si tengo un ion en lugar de un átomo neutro? ¿Cómo se modifica la configuración electrónica? Sabemos que en los iones cambia la cantidad de electrones. En un catión tendremos menos electrones porque los pierde y queda positivo. Mientras que en un anión al revés, es decir, gana electrones y por lo tanto tendrá mayor cantidad que el átomo neutro. Por ejemplo, si tuviera óxido en lugar de oxígeno, vemos que tiene dos cargas negativas, o sea que debo sumarle 2 y acomodar en la configuración un total de 10 electrones. Entonces, para el óxido me quedaría una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6.
Noten que es la misma configuración electrónica del gas noble siguiente, el neón, exactamente la misma. El problema 13, 14 y 18 de la guía nos servirán para practicar el llenado de la configuración electrónica. Una vez que practicamos y entendimos configuración, ya podemos comenzar a utilizar la que está presente en la tabla periódica. Por eso, cuando trabajen con iones, en el ejercicio 15, directamente tomamos la configuración de la tabla y a esa configuración le vamos a agregar o quitar electrones según corresponda, o sea, según sea un catión o un anión. Para armar cationes con los metales de transición del bloque D, debemos tener en cuenta que se quitan primero los electrones presentes en los orbitales S, a pesar de que los últimos electrones que se agregaron son los del subnivel D. Esto es porque le permite al átomo lograr un ion con menor energía y por lo tanto mayor estabilidad. Por ejemplo, para saber la configuración del catión ferroso, tomamos el hierro, saco su configuración electrónica de la tabla y para que quede con dos cargas positivas debería restar dos electrones. Tal cual aclaramos recién, comienzo quitando electrones desde el 4s, o sea, desde el S, no desde el D. De esa manera, la configuración del catión ferroso quedará argón 3d6. Pasemos a los diagramas de orbitales. Cuando tenemos que hacer el diagrama de orbitales de los últimos electrones, debemos tener en cuenta el principio de exclusión de Pauli, no puede haber dos electrones con iguales números cuánticos, y la regla de Hahn, donde nos ayuda a acomodar los electrones teniendo en cuenta que primero vamos a ocupar cada orbital con un electrón y después vamos a comenzar a realizar los apareamientos. Por ejemplo, si quiero hacer el diagrama de orbitales del oxígeno para los electrones de valencia, según vimos recién su configuración electrónica, tendríamos que acomodar 6 electrones del nivel 2 en los subniveles S y P. Comenzamos a realizar el diagrama. Por el subnivel S coloco el primer electrón, el segundo con espín opuesto y lo completo de esa manera quedándonos 2 electrones apareados. Vamos ahora al subnivel P. Tengo que poner 4 electrones. Comenzamos por el primer orbital, primer electrón. El segundo electrón debe estar en el próximo orbital y debe tener espín paralelo. Pongo el tercero y ahora ya puedo comenzar a realizar los apareamientos. Ponemos el cuarto electrón recordando que debe tener espín opuesto al que ya se encuentra en ese orbital. Ahora, me pregunto, ¿el oxígeno tiene electrones desapareados o quedan todos completamente apareados? No, tiene 2 electrones desapareados. Por lo tanto, podemos decir que va a ser paramagnético. El diagrama me permite determinar y comprobar si un elemento es diamagnético o paramagnético. Otro concepto importante que deben manejar es el de especies isoelectrónicas, que además lo volvemos a ver en el práctico de tabla. Dos especies son isoelectrónicas entre sí cuando tienen la misma cantidad de electrones. Iso en prefijo que significa igual. Por eso hablamos de especies que tienen igual cantidad de electrones o la misma configuración electrónica. Por ejemplo, recién vimos que el anión óxido tenía exactamente la misma configuración electrónica que el gas neón. Por lo tanto, podemos decir que estas dos son isoelectrónicos entre sí. A continuación, vamos a resolver este ejercicio extraído de Raymond Chan, donde debemos colocar los 4 números cuánticos para cada uno de los electrones del oxígeno. Vamos a usar una tabla y vamos a usar la configuración electrónica del oxígeno. Empezamos con el primer electrón, el 1s1, donde n es igual a 1, el subnivel S le corresponde un valor de 0, y si L vale 0, ML solamente puede valer 0. MS puede tomar valores de más un medio o menos un medio. ¿Qué valor vamos a usar? Cualquiera de los dos. La probabilidad es la misma, es del 50% para que ocurra tanto más un medio como menos un medio.
Usamos, por ejemplo, más un medio. Nos vamos a ir ayudando con el diagrama de orbitales para una mejor comprensión de este ejercicio. Pasamos al segundo electrón. Ponemos el primero, pasamos al segundo. El segundo electrón también va a estar ubicado en este mismo orbital. Por lo tanto, los valores de n, l y ml van a ser iguales. Recuerden que esos tres números cuánticos identifican el orbital. Ahora, no puedo tener 4 números cuánticos iguales al electrón anterior. Por lo tanto, el valor del spin tiene que ser opuesto. Si pusimos más un medio, ahora vamos a poner menos un medio. Agregamos el electrón en el diagrama de orbitales. La única manera de que dos electrones compartan el mismo orbital es que tengan campos magnéticos opuestos. Una carga eléctrica en movimiento genera un campo magnético. Si los electrones tienen el mismo sentido de giro, no solo se van a repeler por sus cargas eléctricas, sino también por sus campos magnéticos. Pasamos ahora sí al nivel 2. El subnivel S del nivel 2 lo vamos a completar teniendo en cuenta las mismas consideraciones que antes. El subnivel P es diferente al anterior. En primera instancia tiene 3 orbitales, a diferencia del S. Entonces debemos tener en cuenta algunas cuestiones. Empecemos por el 2P1, que tendrá un n igual a 2. El subnivel P tiene un valor igual a 1. Y ahora ml puede ser 1, 0 o menos 1. ¿Cuál voy a elegir de los que tengo disponible? Cualquiera de ellos. Todavía no hay ningún electrón en ese subnivel, por lo que la probabilidad es la misma para los 3 orbitales. Si se lo imaginan como un electrón que está llegando o que voy a ubicar ese electrón ahí, este va a poder ir a parar a cualquiera de los 3 ejes del espacio. O sea, va a poder estar en el PX, en el PY o en el PZ. Por ejemplo, le ponemos ml entonces menos 1. ¿Qué pasa con ms? Lo mismo que antes. Puedo elegir más un medio o menos un medio. Vamos a suponer aquí menos un medio. Completamos el diagrama con el primer electrón y pasamos al electrón 6. El n va a ser igual a 2 y el L va a ser igual a 1. Estamos en el mismo subnivel. Ahora, si tengo en cuenta la regla de Hahn, no puedo colocar un electrón en este mismo orbital. Por lo tanto, no puedo colocar un electrón en el con ml-1. Va a tener que ser con ml 0 o 1, es decir, en un orbital diferente. Por ejemplo, 0. Eso me va a estar indicando que está en otro orbital. Además, por la regla de Hahn, sabemos que el ms tiene que acomodarse de manera paralela. Por lo tanto, si antes pusimos menos un medio, ahora debemos colocar sí o sí menos un medio otra vez, para que de esa manera los electrones queden paralelos. Vamos al electrón número 7, 2p3, nivel y subnivel son los mismos, y ahora se presenta lo mismo para el valor ml, la orientación del orbital. No puede ser menos 1 ni puede ser 0, es decir, yo no podría colocar el electrón acá ni acá, lo debo colocar en el orbital que aún está vacío. Por lo tanto, le corresponde un valor de 1. A su vez, también por la regla de Hahn, sabemos que tiene que ser paralelo a los anteriores. Entonces, tiene que ser menos un medio para este ejemplo. No podría colocar más un medio. Ahí me quedan los primeros 3 electrones acomodados respetando la regla de Hahn. Uno en cada orbital y con espines paralelos. Pasamos al último electrón, el 2p4, que está en el mismo subnivel, y ahora voy a elegir un valor determinado de ml para indicar que se va a ubicar en un orbital que ya está ocupado. O sea que podría elegir menos 1, 0 o 1. Para hacerlo de manera ordenada vamos a elegir menos 1. Por el principio de exclusión de Pauli, el valor de ms no va a poder ser menos un medio, sino que va a tener que ser más un medio, de manera que se va a ubicar ese electrón apareado en ese orbital.
Ahora sí, hemos logrado colocar los 4 números cuánticos para cada uno de los electrones del oxígeno. Con todo esto que hemos visto acá, más los otros tutoriales, van a poder resolver todos los ejercicios de la guía. Bueno chicos, hemos terminado. Les deseo mucha suerte y por favor sigan estudiando.